Hola, ¿qué tal mis hermanos, amigos, seguidores y suscriptores? Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches, buen día o buena tarde, dependiendo en el lugar que usted se encuentre en este globo terráqueo. Que Jehová los bendiga y a aquellos que se rebelan y no quieren llegar a entender el pensamiento de nuestro Dios Padre y de su Hijo Cristo Jesús. Hoy, a través de esta Biblia trinitaria, Reina Valera 1960, quiero desglosar ciertas verdades basado en carta a los hebreos. Acompáñenme y veamos de qué se trata. Bueno, se trata nada menos de la posición que tiene Jehová Dios y la de su Hijo Cristo Jesús. Veamos, Hebreos capítulo 1 empieza así. Póngale atención a usted que forzosamente tiene la venda en los ojos y no se lo quiere quitar. Bueno, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí Pablo está hablando y haciéndonos recordar que Dios, es decir, Jehová, el Padre, Yahvé, como usted lo conozca, Él habló de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas, es decir, de nuestros antepasados. Pudiéramos nombrar a Daniel, Ezequiel, el profeta Isaías, y entre otros tantos más. Pero ahora vea el versículo 2. En estos postreros días, es decir, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora pensemos en este versículo 2, que en estos últimos días, es decir, en tiempos de Pablo y en nuestro tiempo, Dios habló a través de su Hijo, a quien Dios constituyó heredero. ¿Y qué es constituir? Constituir es asignar un cargo, nombrar a alguien en una función o para un cierto objetivo. En otras palabras, es que Dios nombró a su Hijo. Jesús no se nombró así solo, como que queriendo darse ínfulas, diciendo, bueno, yo soy Dios, yo soy el que hace y hago lo que quiero. Jamás. Jesús fue elegido, fue nombrado, fue constituido. Así que Dios nombró heredero a su Hijo. Y si Jesús fue heredero, es que Él no era dueño en su totalidad del universo. Porque imagínense, si usted hereda algo, es que a usted le están delegando o otorgándole los derechos del quien era dueño, supongamos, de un terreno. En este caso, Jehová Dios constituyó heredero a Jesús. Así que un heredero no es lo mismo que el dueño quien hereda. ¿Correcto? Muy bien. Siempre carta a los hebreos. Ahora vayamos al capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Versículo 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Si Jesús fue un apóstol, tal como lo dice este versículo 2 del capítulo 3, bueno, sin duda el apóstol es alguien que fue enviado, según el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos. Y refiriéndose a Cristo Jesús, dice que Él fue fiel al que le constituyó. ¿Y quién constituyó de nuevo? ¿Quién nombró? ¿Quién le otorgó los derechos o ese puesto a Jesús como apóstol, sacerdote o profeta? Por supuesto que Jehová Dios, su Padre. Y Cristo Jesús fue fiel
y fue obediente a Dios. Esto muestra entonces que Jesús no es el mismo Dios como hacen creer aquellos que no quieren quitarse la venda de los ojos. Venga al conocimiento exacto, sea bienvenido, por supuesto lo es, pero salga de la oscuridad, salga de las mentiras de Satanás y entienda con su propia Biblia de que Jesús no es Dios. A modo de ejemplo, vayamos a Hebreos nuevamente, solo que ahora en el capítulo 5. Escuche usted, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Bueno, dándonos a entender nuevamente que todo sacerdote en aquel tiempo también era constituido, es decir, que era nombrado a favor de los hombres. Por ejemplo, Aarón, uno de los sumos sacerdotes, fue elegido por Jehová Dios, fue nombrado. Aarón no se eligió por sí solo, ¿verdad que no? Muy bien. Ahora veamos el versículo 5, siempre Hebreos 5, 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así que ni Cristo Jesús, ni Aarón, ni ningún sacerdote, apóstol, ni profeta, ellos no se nombraban a sí mismos. Esto lo que da a entender carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así que Cristo Jesús no se nombró a sí mismo como sumo sacerdote, sino que fue elegido. Y está claro, mire, aquel que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién habló en el cielo cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán? Aquel que dijo: tú eres mi hijo, el amado. No diga usted que es la misma voz de Cristo. No sea mentiroso, porque esa voz era de Dios, el Padre. Así que más claro que el agua no puede ser. Bien, pero para darle más realce a la palabra, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, solo que ahora en el versículo 16, en palabra de Cristo Jesús nuestro Señor. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Muy bien. ¿Quién envió a Jesús? Él se envió por sí solo, dirán muchos. Claro que no. Él mismo está diciendo que el siervo no es mayor que su Señor. Pongamos el ejemplo. Usted como yo, siendo trabajadores, no podemos tomar decisiones en una empresa o en la fábrica que estemos trabajando. Nosotros somos empleados o somos siervos que recibimos órdenes de nuestro amo o de ese mayor que nosotros. Y Jesús está dando a entender eso aquí, en Juan 13, 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado, es decir, ni el apóstol, es mayor que el que lo envió. Así que el que envía, es decir, el Padre Jehová, es mayor que el enviado, Jesús. Veamos otro versículo. En el Evangelio de Juan, o San Juan capítulo 8, versículo 29. En palabras de Cristo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Imagínense, Jesús mismo, con sus propias palabras, está diciendo que el que envió a Jesús estaba con él y nunca lo dejó solo. ¿Por qué? Porque él siempre hacía lo que a Dios, es decir, a Jehová, le agradaba. Así que Jehová y Jesús no son la misma persona. ¿De qué más manera quiere usted que yo le pinte el cuadro? Si la propia Biblia le está hablando y le está mostrando de que Jesús no es el mismo Dios. Bueno, sin más palabras,
Espero les haya gustado esta verdad referente a lo que la Biblia enseña. Que tengan cada uno de ustedes muy buena noche. Esto fue A Favor de la Verdad. Claro que sí.